Profesora Viviana, buenas noches. Este es el desarrollo de mi actividad, donde se solicita que mediante ejemplos simples planteemos casos de cardinalidad aplicando el modelo de entidad-relación. No fue posible conseguir de pronto un grupo para trabajar con ellos, así que voy a hacer pues, los ejemplos en cuanto a lo que yo logré entender. Tenemos la primera relación, que es 1 a 1. Tenemos aquí la entidad que tiene pues lo podemos denominar como cliente 1, por ejemplo, con una relación de identificación que puede ser su ID, su número de documento, su número de cédula. Armando nuestra base de datos, entonces podemos encontrar que cuántos clientes tienen este número de identificación. Entonces tenemos un mínimo de 0 y un máximo de 1. Entonces el cliente número 1 tiene la identificación con el número 1022335. Lo mismo nos preguntamos aquí en esta entidad. ¿Cuántos números como este tenemos? Tenemos que un mínimo de 0 y un máximo de 1. Al hacer la relación, entonces tenemos el máximo de 1 a 1. Un cliente con un solo número que le corresponde a este. Tenemos ciertos atributos en cuanto al cliente que podemos ingresar en nuestra base de datos, que es, por ejemplo, el sexo, la edad, la dirección, teléfono. Otro ejemplo que tengo es, digamos, la asignación de un profesor. Tenemos el profesor número 1 y enseña, digamos, matemáticas. A la inversa sería entonces de matemáticas, ¿qué profesor enseña esta asignatura? Tenemos entonces el mínimo de 0, el máximo de 1 y la clase matemáticas también un mínimo de 0 y un máximo de 1. Una relación 1 a 1. Aquí también podemos colocar atributos como horario del profesor, nombre del profesor, edad, etc. Tenemos la relación 1 a varios. Entonces podemos decir por ejemplo, en el cargo de hotelería, podemos decir que nos solicitan una base de datos para hacer cuánto se necesita para preparar una ensalada César, por ejemplo. Tenemos estos atributos como que la ensalada César puede ser una entrada, hacer parte de un menú rápido. Entonces tenemos un mínimo de cuántas ensaladas, entonces podemos hacer ninguna, o un máximo de una, que es lo que estamos preguntando. ¿Cuánto se necesita para preparar la ensalada César? Aquí entonces tenemos varias opciones, por ejemplo pollo, lechuga, queso parmesano, crotones de pan. ¿Cuánto pollo necesitamos para preparar una ensalada César? Entonces tenemos un mínimo de 0, si no se va a preparar nada, y un máximo de n cantidad de pollo. Eso es una relación 1 a varios. Coloqué aquí otro ejemplo, el segundo ejemplo. Digamos que tenemos una veterinaria, entonces también nos preguntan o nos solicitan una base de datos de cuántos gatos tenemos y de qué colores hay en nuestra veterinaria. Entonces, atributos podemos decir que son animales, mamíferos, por ejemplo, entonces gatos. Tenemos cuántos gatos de color gris tenemos, cuántos gatos de color negro tenemos, cuántos gatos de color blanco tenemos. Entonces ya sabemos que nuestra entidad son gatos. Entonces nuestra relación es el color. ¿Qué número de gatos color grises tenemos? Entonces mínimo son 0, no tendríamos, por decirlo así, no tendríamos ningún gato gris, o un máximo de n gatos grises. Ese es mi segundo ejemplo en cuanto a la relación 1 a varios. Tengo los otros dos ejemplos de la relación varios a varios,
que ahí me compliqué un poco, pero esto fue lo que yo entendí. Entonces tenemos un ejemplo 1, entonces digamos vamos a averiguar cuántas descargas o cuántas personas descargan canciones o este tipo de género de canciones. Entonces tenemos nuestra entidad que son jóvenes, niños, adultos mayores y adultos. Para tener esta información y estos datos tenemos que tener estos ciertos atributos: la edad, ciudad de nacimiento, un género, ya podemos colocar teléfono, dirección, cualquier cosa. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos jóvenes pueden descargar canciones de rock, por ejemplo? Entonces, mínimos podemos tener que ninguno descarga, o un máximo de 100, 200, 300 jóvenes que descargan música de rock. Ahora, mirándolo de allá para acá, entonces tenemos cuántas descargas de este género puede hacer una persona joven. Mínimo 0, o sea, nadie puede descargar rock. Máximo n número de cantidades pueden descargar. Relación varios a varios, entonces por ejemplo seguimos, los jóvenes pueden descargar rock, pero también pueden descargar vallenato. De aquí entonces descargas de canciones de vallenato, puede descargarla adultos mayores o los adultos. Tenemos otro ejemplo, este creo que me queda un poco más entendible. El ejemplo 2 es un supermercado. Entonces un supermercado vende azúcar, café, sal, panela. Nos preguntan, bueno, en nuestra base de datos, ¿cuántos clientes compran azúcar? ¿Cuántos clientes compran café? ¿Cuántos clientes compran sal, panela? Entonces tenemos un mínimo de ninguno compra ninguna de estas opciones, o tenemos un n número de personas o clientes que compran estos productos. E igual los atributos que podemos ingresar en nuestra base de datos: nombre, una edad, el ID o el número de cédula de la persona. Los clientes compran entonces panela, n número de clientes compra n cantidad de azúcar, n número de clientes compra n cantidad de café. Y a la inversa entonces sería, nos preguntamos cuánto azúcar puede vender nuestro establecimiento a cuántos clientes. Entonces puede ser que nadie compre azúcar y un máximo de n número de cantidad de azúcar, n kilos, 100, 200, 300 kilos. Aquí también podemos asignar algunos atributos que tal vez no especifiquen los otros, pero también se puede manejar este tipo de atributos, que es por ejemplo la presentación del azúcar. Entonces presentación, entonces en caja, en tarro, el peso que ya es más específico, 1 kilo, 100 gramos, 200 gramos. Y también podemos colocarle un atributo de marca, por ejemplo, azúcar Manuelita. La gente prefiere comprar azúcar Manuelita que azúcar X, por ejemplo. Estos fueron mis ejemplos. Traté de reunirme o de hablar con otras personas, pero no fue posible. Entonces, lo que se puede ver acá es aunque me parece un poco complicado entender estas opciones, crear una base de datos podemos ver que tiene muchos parámetros, ¿no? Podemos ver que hay que ser muy intuitivos en el momento de crear nuestras bases de datos. Hay mucha información, lo importante es aprender a simplificar y a utilizar la información que de verdad nos vaya a servir para nuestra empresa, para nuestra logística. Agradezco mucho la información dada, profesora Viviana, y lamento pues haberlo entregado tarde. Feliz noche.